Entonces, el día de hoy vamos a ver caramelización, que es conocido como otro proceso de oscurecimiento no enzimático. Esto hay que tenerlo claro. ¿Qué es lo que envuelve todo este proceso, ¿no? Pues está implícita la degradación anhidra de azúcares y también de ácidos polihidroxílicos. Obviamente, aquí a diferencia de la reacción de Maillard, es que no se necesitan aminoácidos para poder formar pigmentos. Entonces, un ejemplo muy claro que podemos mencionar sobre caramelización de azúcar es cuando nosotros calentamos, por ejemplo, en este caso, el que tenemos más en casa es la sacarosa. La calentamos por encima del punto de fusión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a empezar a burbujear, va a cambiar de color, desde un ámbar hasta un café más, a un marrón más oscuro. eh, Hasta se pudiera decir, ¿no? Como café rojizo o negro. ¿Cuáles son los puntos importantes pues sí, de este proceso en realidad? Es que en realidad este proceso, como ya habíamos mencionado, no necesita aminoácidos, solamente necesita un cambio en la temperatura, sobre todo que sobrepase el punto de fusión del azúcar, ¿no? De este carbohidrato. Este proceso puede ocurrir a pHs ácidos o también a pHs alcalinos. Y sobre todo aquí un punto muy interesante es que las condiciones se asocian con los cambios además de los cambios de coloración, a los cambios de sabor, ¿no? Hay algunos problemas que tiene pues esta reacción en realidad, que es la caramelización de azúcares. Como por ejemplo la producción pues de sabores desagradables como sabores quemados o amargos, ¿no? También pues, podemos ver diferentes tipos de problemas que se generan, ¿no? Que son el cambio de olor, cambio de sabor y diferentes. A veces se pueden generar diferentes tipos de compuestos que resultan ser tóxicos si se llegan a ingerir. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo antes mencionado, ¿cuál es la importancia de poder controlar estos procesos de caramelización? Pues en realidad es muy importante debido a que, pues aquí la principal característica para poder tener un producto agradable, sobre todo hablando de caramelos, es para la preparación de algunos tipos de dulces o confitería. Em, Ahora vamos a hablar un poquito sobre la composición del caramelo. ¿Alguien sabe cuál es la composición del caramelo? ¿Alguien se imagina cómo es el caramelo o de qué está compuesto? Por ejemplo, si nosotros elevamos el punto de fusión de la sacarosa, ¿cuáles serían los subproductos o los productos resultantes de este tratamiento térmico, ¿no? ¿Qué obtendríamos? Ana Laura menciona glucosa y fructosa.
Sí, pues obviamente vamos a estar separando los diferentes tipos de, pues, de monosacáridos que lo conforman. Y normalmente, pues hemos visto, si alguien ha tenido la oportunidad de realizar caramelo casero, pues nos vemos cómo pasan varias cosas, ¿no? Se rompen estos polisacáridos, se van formando monómeros. Dentro de estos monómeros se van formando diferentes tipos de polisacáridos por el tratamiento térmico que se le da. También se forman diferentes tipos de compuestos, se libera agua. Entonces pasan una serie de reacciones que en realidad muy difícil se puede predecir, ¿no? Como dice la positiva, ¿no? La composición química del caramelo es extremadamente compleja y sobre todo poco conocida. La tabla que les presento en realidad es un ejemplo que tomé de un artículo en los cuales mediante la pirólisis de la glucosa se obtienen los diferentes azúcares y en este caso es en reacción alcalina. Se puede obtener cojibiosa, que es igual un polisacárido unido por dos glucosas, isomaltosa, migerosa, sulfurosa, laminaribosa, maltosas, gentobiosas, felobiosas, levoglucosana, isomaltriosa, panosa y algún tipo de oligosacáridos superiores, solamente con pirolizar a la glucosa, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque en realidad hasta el momento todavía no se puede predecir lo que se obtiene. Hay otro artículo científico en lo cual se manejó un pH un poco diferente, estando todavía en reacción alcalina, y los resultados pues en este caso los resultados de azúcares que se obtuvieron fueron diferentes. Entonces, esto es lo interesante que tiene la realización de la reacción de caramelización. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, cuando hablamos de cambios de coloración, cambios de procesamiento, sobre todo en la caramelización, hay que tener en cuenta que el primer paso que hay que estudiar es como la primera etapa, es la degradación ácida. ¿Qué es la degradación ácida? La primera etapa va a envolver la formación de 1,2 enol de algún tipo de aldosas o cetosas. Esta reacción de enolización se ve favorecida por grupos aminos en el medio, ¿no? Habíamos dicho que no se necesitan aminoácidos, sin embargo, esta reacción se favorece por grupos aminos. Entonces, pregunta, ¿alguien sabe en dónde podemos encontrar grupos aminos que no vengan de proteínas o de aminoácidos? ¿De dónde podremos obtener grupos aminos que no sean de aminoácidos y de proteínas?
¿Alguna idea, Tarik? No, profe. Nada. Francisco. No. De algún hongo. Pero bueno, ¿qué tipos? O sea, esto suena interesante, ¿no? De algún hongo. Pero si estamos hablando literal de caramelización en alimentos, ¿en dónde pudiéramos obtener grupos aminos? O sea, trabajamos en una empresa que se dedica a la realización de manzanas caramelizadas y no tenemos ningún insumo que tenga proteínas ni aminoácidos. Entonces necesitamos favorecer en realidad la caramelización. ¿De dónde sacaríamos grupos aminos? ¿De algún hongo? No. En cuestiones de alimentos, Andrea, depende de la preparación, ¿no? En este caso ya di el ejemplo. Aminas y amidas. Muy bien, Gerardo. ¿De dónde creen que estén esas aminas y amidas? Es sencillo, ¿no? Es sencillo. Pues están en el medio. Normalmente cuando se hacen estas preparaciones se involucran diferentes tipos de insumos. En estos insumos, un ejemplo claro es en la preparación de manzanas, ¿no? Algunos vendedores, algunos tipos de productores de estos tipos de caramelo tienden a adicionar diferentes tipos de ácidos o algún tipo de modificador de pH. No sé si han visto la serie de Netflix, la del, ¿cómo se llama? En donde les ponen a cortar un dulce, ¿no? Se me olvidó el nombre. Pues ese dulce se basa en la caramelización por cambio de pH, ¿no? ¿Qué es lo que le agregan para que cambie de coloración? Le agregan bicarbonato. Entonces lo que hace el bicarbonato reacciona con los azúcares, además de que brinda una pequeña oxigenación en el azúcar, haciéndolo esponjoso, cambiándole un color a un caramelo casi de color pálido o beige. Entonces, aquí en realidad los agentes externos, como pueden ser los modificadores de pH, perdón, en un medio alcalino y también en un medio básico, van a influir sobre todo en estos tipos de caramelizaciones, en estos tipos de reacciones de oscurecimiento, que son diferentes a las reacciones de Maillard, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a ver el siguiente diagrama, ¿no? Tenemos D-glucosa, la glucosa que todos conocemos, ¿no? Entonces, el primer proceso que se debe llevar a cabo es la formación del subproducto, perdón, del siguiente compuesto, del producto 1,2-enol, que se obtiene de cualquier tipo de azúcar, aldosas o ketosas, ¿no? La reacción de enolización siempre se va a ver favorecida por grupos aminos en el medio. Entonces, si no hay grupos aminos, esta reacción se va a dar. Si hay grupos aminos, esta reacción se da más rápido. ¿Qué es lo que sigue? Teniendo el 1,2-enol, va a sufrir una reacción de deshidratación, va a perder H2O. ¿Por qué perdería H2O? ¿Qué pasaría? ¿Por qué empieza a perder H2O? ¿Puede ser porque se está calentando, profe? Muy bien, Baruch. Es porque está en proceso de calentado. Entonces, recuerden, la caramelización, los factores que tienen que estar presentes son sobre todo la temperatura.
Entonces, al estarse calentando, obviamente estamos evaporando, estamos condensando algunos enlaces y se está liberando agua. Al momento de que el 1,2-enol se le aplica calor, ya empieza a subir cerca del punto de fusión, se empieza a liberar agua, se forma el siguiente producto, 3-desoxisaldosa, 2-eno, ¿no? Aquí sufre un rearreglo similar al rearreglo de Amadori, en el cual cambia el grupo hidroxilo y se convierte en 3-desoxisulosa. Se sigue calentando, sigue perdiendo moléculas de agua hasta obtener el producto de, en este caso es ósulos 3-eno. Aquí pasa algo, ya es como el punto final, hablando de la degradación ácida. Además de seguir perdiendo agua, esta se va a cristalizar. Este punto es cuando ya apagamos la flama directa. Entonces, al seguir caliente, al haber caliente, temperatura remanente, se va a seguir evaporando, pero también se va a llegar a una cristalización. Este producto, pues que normalmente se conoce, que es casi el final, es el 5-hidroximetil-2-furaldehído. Este compuesto ya tiene pigmentación. Entonces, pudiéramos decir que ya empieza a tener una pigmentación. Al quedar de esta manera este producto, pues lo que sigue es que se vuelvan a unir diferentes tipos de 5-hidroximetil-2-furaldehído para poder formar una malla y esta malla ya genera un cambio de coloración completo en los azúcares. De esto trataría en realidad la degradación en ácida, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? La formación del 5-hidroximetil 2-furaldehído es un producto final de la caramelización de una hexosa. Cabe recalcar que debe ser de una hexosa. ¿En qué pH? Pues lo que se reporta es que se da mejor en un pH de 6 a 6,7. Y sobre todo el 5-hidroximetil-2-furaldehído es el precursor de cualquier tipo de pigmento hablando de caramelización. Pero aquí no termina. Después de la formación de los furfurales o de los furaldehídos, sigue un paso más, que es la producción de sustancias coloridas, que obviamente ahorita todavía no están bien definidas, pero envuelven algún tipo de reacciones que sí se conocen, son un tipo de reacciones complicadas, ¿no? Se conocen como reacciones de polimerización. Entonces, hay algunos ácidos complementando la degradación ácida, en los cuales, pues, tienen mucho peso, ¿no? Para poder esto de obtener diferentes tipos de coloraciones, que pudieran ser el ácido málico, que aumenta el proceso de oscurecimiento, ¿no? Luego nosotros hablaríamos de la degradación alcalina. Teniendo en cuenta lo que ya mencionamos de la degradación ácida, pues la degradación alcalina en realidad es lo mismo, pero en condiciones opuestas. ¿De qué trata, no? Tenemos ya la formación de nuestro compuesto base, que es el 1,2-enol, ¿no? Entonces, aquí lo que en realidad pasa, hay una degradación en medio alcalino. La siguiente etapa después de la formación de 1,2-enol se conoce como el rompimiento del azúcar. Entonces puede dar dos compuestos de 3 carbones diferentes. ¿Cuáles son estos? Son el gliceraldehído y la triosa N-edrol, ¿no? Esta va a sufrir un rearreglo, se va a convertir cada uno de estos dos en 2 moléculas de hidrato de piruvaldehído y al final se va a convertir en DL ácido láctico. Y aquí terminaría la degradación alcalina. Esta es una de las más sencillas. ¿Aquí hay un cambio de coloración? Normalmente no. ¿En cuál sí hay? En la ácida, en la degradación ácida. Aquí se van formando precursores para poder facilitar el otro tipo de degradación, que es la degradación ácida. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario?
Ok, Tarik. Ana Laura. ¿Alguna pregunta, duda? Ok. De acuerdo, Andrea. Ana Lucía. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo ahorita de caramelización de la sacarosa. ¿Qué es la caramelización de la sacarosa, no? Aquí tómenlo como un ejemplo práctico. Normalmente piensen que están en la cocina, tienen una olla que van a poder quemar azúcares. Aquí debo aclarar algo. No cualquier sartén sirve para hacer caramelo. ¿Por qué? Porque si se llega a solidificar o se le llega a pasar la temperatura y se quema y se forman carbones, es muy difícil quitar ese carbón de la sartén o de la olla. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar hasta el teflón, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se dice? Lo que se recomienda realizar es, pues, para hacer caramelo, es tener una olla en realidad en la cual no se pueda pegar. Normalmente son de acero inoxidable sin teflón. Empezamos, ¿no? Tenemos nuestra olla, tenemos nuestra sartén. Vamos a poner, no sé, unos 250 gramos de sacarosa, que es el azúcar que normalmente utilizamos en casa. Le llevamos a una temperatura de 200 grados centígrados, que es lo primero que va a que es el primer paso que va a ocurrir, pues va a ser la hidrólisis y también una deshidratación simultánea, ¿no? Además de romperse, se va a deshidratar, va a perder agua. Luego se empieza a formar, pues hay una dimerización de los productos. ¿Alguien sabe qué es la dimerización? Cuando hablamos de dímeros, ¿qué estará pasando? ¿A qué le suena la dimerización? Yamilet Alejandra, ¿a qué te suena la dimerización? Pues no estoy muy segura, pero pues es una reacción química. Ok, sí, es una reacción química, pero ¿qué significa, no? Ok, veo las respuestas en el chat, que son cuando se unen dos moléculas iguales, puede ser, a veces no son iguales, pero se tienden a unir. Luego, eso fue mencionado por Arlet. Y luego Andrea Itzayana nos comenta, cuando dos monómeros se juntan, y esto es para complementar la idea de Yamilet con la de Arlet y la de Andrea. Es correcto, es una reacción química en la cual se ven involucrados dos tipos de moléculas. En estas moléculas se pueden unir dos moléculas diferentes o dos moléculas iguales. Cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando de monómeros. Los monómeros, al momento de sufrir una hidrólisis y una deshidratación, pues se van a separar. ¿Qué es lo que forma la sacarosa? ¿Cuáles son estos monómeros que conforman a la sacarosa?
¿Cuáles son? ¿Cuáles serán? La maltosa y la glucosa. Maltosa y la glucosa. Maltosa. ¿Estás seguro, Baruch? Ay, creo, ¿o no? ¿Era glucosa y glucosa? Ay, perdón, profe, ya me confundí. Ok, no te preocupes, no hay problema. ¿Qué forma a la sacarosa? ¿Cuáles son los monómeros? ¿Cuáles serán? Bueno, está sencillo, digo, pero pues ya lo he estudiado muchas veces, ¿no? Glucosa y fructosa, muy bien Arlet, muy bien Samantha, ¿no? Sí, glucosa y fructosa. Imagínense el momento de separar a estos dos. ¿Qué es lo que pasa? Pues van a tener que formar su estabilidad, ¿no? Porque pues al momento de romperse les faltan moléculas de agua, les faltan grupos hidroxilos. Lo primero que van a hacer, imagínense, es separarse y luego van a tener que juntarse. ¿Y qué es lo importante que pasa aquí? Pues en realidad vamos a ver diferentes tipos de compuestos, la formación de diferentes tipos en este caso, de disacáridos, ¿no? Y uno muy interesante, y es la que le da la estructura y sobre todo el color, el sabor y el olor, es algo que se llama isosacaro, ¿no? Y es como isosacarosana. Entonces, esta isosacarosana, que parece un trabalenguas, es una molécula de sacarosa sin una molécula de agua. Entonces, aquí lo interesante es que todas estas reacciones ya están estudiadas, ya se sabe más o menos cuáles son los productos que se van a ir obteniendo por darle un tratamiento térmico, en este caso a la sacarosa, ¿no? Si nos fijamos en la siguiente diapositiva, aquí ya hay una reacción clásica de caramelización, ¿no? Alguien ya se tomó la molestia, pues de estudiar qué es lo que pasa. Y brevemente lo vamos a leer, ¿no? Aquí hay una tabla en la cual podemos ver la pérdida de peso y cuántos minutos pasa a 200 grados centígrados. Entonces, la sacarosa, primeramente al calentarse, pues ya empieza a formar a los 160 grados centígrados glucosa y fructosa anhidras. Era lo que les decía, se van separando de la sacarosa y van perdiendo todas las moléculas de agua. Por eso se les dice anhidras. Luego, cuando la sacarosa llega a 200 grados centígrados, van a haber tres eventos endotérmicos diferentes. Cuando me refiero a eventos endotérmicos, refiero a que va a haber un realce de espuma. Vamos a ver espuma. Entonces, aquí son los momentos en los cuales pues debemos batir bien o mover, homogenizar para que no se rebose y se caiga y se haga un batidero. O la otra es bajar la temperatura y retirar cualquier tipo de temperatura. ¿Por qué? Porque esta espuma se forma de la condensación del agua que tiene la sacarosa. Entonces, como imagínense, es un vapor de agua, va empujando las demás moléculas, se van formando diferentes tipos de interacciones entre ellas y se puede derramar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Al momento de derretirla, se va a generar una espuma que desaparece aproximadamente a los 35 minutos. Y se sabe que va a haber aproximadamente también una pérdida de peso de 4.5%. Y es cuando se forma el primer subproducto de esta reacción, ¿no? Conocida como isosacarosa. ¿Por qué pierde 4.5% de peso? Ese peso de qué se perdió, ¿qué será? ¿A qué equivaldrá? ¿Por qué se dice que pierde 4.5% de peso? ¿Qué se perdió? Agua, muy bien, Baruch. Se pierde agua, ¿no? Entonces,
En la segunda etapa, pues vemos que también hay una formación de espuma. Esta se da aproximadamente a los 55 minutos. Nos puede dar diferente, pero son tiempos aproximados. La pérdida de peso por el sistema fue de 9.0% de agua y es cuando se forma el siguiente compuesto, que es la caramelana. La tercera etapa de espuma, que son los 3 procesos endotérmicos que les mencionaba al principio, pues está después de los 55 minutos y se forma el famosísimo carameleno. Cada uno de estos 3 diferentes tiene un color, un sabor y un olor, pues completamente diferentes entre cada uno de estos, ¿no? El carameleno es más oscuro, es el más oscuro de los 3. Tiene un sabor fuerte, sin embargo todavía sigue siendo dulce. La caramelana es como el caramelo que normalmente nosotros conocemos, que se vende ya líquido, y también pues la isosacarosa. El primer producto es un caramelo casi, ¿cómo decirlo? Transparente, de color ámbar, ¿no? Que es el más dulce que vamos a poder conseguir. Entonces, luego después, si seguimos calentando, ya después de más de 1 hora, vamos a obtener otro compuesto que en realidad no nos interesa y la verdad lo único que nos interesaría es no llegar a este compuesto, que es la caramelina, ¿no? La humina. Esta humina pues ya en realidad es azúcar completamente quemado, que ya en realidad ya no se puede ni siquiera consumir y a veces si se sigue calentando genera diferentes compuestos que pueden ser tóxicos para cualquier tipo de organismo que lo consuma, ¿no? Pasa mucho cuando esto es un ejemplo, ¿no?, de microbiología. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se autoclavea o se esteriliza en el autoclave varias veces un medio de cultivo, sobre todo los que llevan glucosa o sacarosa. Porque se va autoclavando, hasta van a ver un cambio de coloración si les llega a suceder. Este cambio de coloración inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, nada más, es un punto de cultura general, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Ya vamos a terminar con la clase.